Hola, amada iglesia, que Dios me los bendiga allá donde estén, ¿verdad? En su casita, que Dios les esté protegiendo. Si alguno tal vez está trabajando y no ha podido guardar cuarentena, sé prevenido, ¿verdad? Sigue las indicaciones que se están dando nuestras autoridades nacionales, ¿verdad? Tomémoslas en cuenta. Esto es algo serio y que afecta a toda la humanidad, y eso nos incluye a nosotros como iglesia. Si tú eres una persona que, siendo cristiana, no crees en esto, eres imprudente y tienes la posibilidad de trabajar menos y prefieres tal vez estar trabajando más porque ahorita no hay cultos, déjame decirte, en el amor de Cristo, no seas imprudente, no seas necio y obedece, ¿verdad?, las indicaciones que se están dando. La misma palabra de Dios nos enseña que obedezcamos a nuestras autoridades humanas, y eso es importante para poder ser luz en medio de las tinieblas. Y bueno, iglesia, estoy contento de poder estar con ustedes, insisto, y pedirte en el amor de Cristo de que podamos ser prudentes. En medio de todo esto surgen muchas teorías, muchas cosas que se hablan fuera, pero lo cierto es que esto es una realidad y que no lo podemos negar. Que a pesar de que tú y yo estemos tal vez sanos, gracias a Dios, no significa que sea mentira, sino que esto es una realidad que tenemos que cuidarnos y cuidar al cuerpo de Cristo, pero también a nuestros seres amados, la misma humanidad. Tenemos que cuidarnos unos a otros, seamos prudentes, ¿verdad? Y no seamos necios ni negligentes en esta área, amada iglesia. Mira, es el cuarto martes que Dios nos permite poder estar transmitiendo la palabra de Dios. Ya me sorprende cómo pasa el tiempo, y a pesar de que no estamos en casa, a pesar de que no estamos en el templo, ¿verdad? Sí podríamos decirlo, casa, ¿verdad? La casa que Dios nos ha permitido congregarnos como iglesia, y que la mayoría podría estar tal vez ahorita en su casita o en algún otro lugar. Quiero rogarte en el amor de Cristo que cerremos nuestros ojos y oremos para que pidamos dirección del Espíritu Santo y podamos ser edificados a través de su palabra. Con todo nuestro corazón podamos disponerlo y su Espíritu Santo nos guíe en este momento. Oremos brevemente. Papito hermoso, gracias por esta oportunidad tan linda, tan preciosa que nos das de poder estar una vez más transmitiendo el mensaje de tu palabra a tu iglesia, Señor, a través de este medio de internet. En el nombre de Jesús rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos quite todo aquello que pueda estar distrayendo nuestro corazón, nuestros pensamientos de tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, háblanos, edifícanos, reprendemos todo espíritu inmundo contrario a tu Espíritu Santo y a tu palabra. Señor, perdona todo pecado, toda iniquidad, toda transgresión, obra poderosamente sobre nuestras vidas y enséñanos a hacer tu voluntad. Una vez más, en el nombre que es todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, iglesia, quiero que me acompañes en tu Biblia, en la primera epístola del apóstol Pedro, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 2. Hemos estado hablando acerca de que tenemos que aprender a servir aún en casa. Hemos estado hablando, iglesia, que tenemos que creer que ante Dios no hay nada imposible, todo es posible para Él. Hemos estado hablando, iglesia, que inclusive el domingo que pasó, ¿verdad? Teníamos que entender que Dios habla a las 7 iglesias del Apocalipsis, incluyendo a las iglesias de todos los tiempos.
Justamente hablábamos de la iglesia hace 8 días, de la iglesia de Filadelfia. Y la iglesia de Filadelfia, en capítulo 3, versículo 10, se le dice: yo te guardaré, ¿verdad? Por cuanto has guardado mi palabra, ¿verdad? Mi palabra, dice la palabra de Dios, yo te guardaré. Vamos a leerlo para que podamos entender un poco. No pierdas la cita de primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Pero notemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice claramente a la iglesia de Filadelfia, y yo sé que en el versículo 8 dice: yo sé que aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, ¿verdad? Y no has negado mi nombre. Pero en el verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y entonces hablábamos que guardar, ¿verdad?, la palabra y la paciencia de Dios produce paz sobre nuestra vida. Y esto es interesante porque cuando uno guarda la palabra de Dios, vamos a tener paz por el sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo por amor a cada uno de nosotros. Ahora, lo interesante, ¿verdad? El domingo que pasaba hablábamos en Deuteronomio capítulo 9, versículo 6 en adelante, cuando Dios le dice a Moisés que le recuerde al pueblo de Israel que no es porque ellos eran justos, los estaba bendiciendo. De hecho, les recuerda, ¿verdad?, cuando estuvieron en el desierto, y les dice, recuerden cuando Moisés estuvo 40 días en la presencia de Dios en ayuno y oración. El pueblo de Israel fue imprudente, hizo un becerro de oro y contagiaron a Aarón para que pudiera ser partícipe de eso, y Dios se molestó mucho con ellos y hubo muchas muertes en ese momento. Ahora, lo interesante, amada iglesia, quiero que notemos en la primera carta de Pedro 2:2, vamos a dar lectura juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, amada iglesia, notemos esto. Esto es tremendo. Dios quiere que tú y yo podamos crecer, ¿verdad? Y que la salvación no la pierdamos. Recordemos, ¿verdad?, lo que dice la epístola, o mejor dicho, la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Vamos a dar lectura en el versículo 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, es importante que nosotros, aún en casa, sigamos creciendo como iglesia. ¿Por qué? Porque se trata de salvación. El ser cristiano no se trata solamente ser cristianos ya en nuestras propias casas y acostumbrarnos a que, mira, ya hoy es día de culto y como no estamos yendo a la casa de Dios, significa que me la voy a seguir larga en el trabajo para aprovechar. No, mira, tenemos que entender que todo tiene un tiempo y que la palabra de Dios nos instruye que nadie pueda verle si no hay santidad, pero sobre todo también si no hay paz el uno con el otro como iglesia. Y entonces esto tiene que ver con un crecimiento, porque como iglesia no podemos estancarnos. Mira, acompáñame en tu Biblia para poder ser un poco más claro en este ejemplo, en la carta a los Efesios capítulo 4, ¿sí? Justamente en el versículo 13, la palabra de Dios nos instruye lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, iglesia, notemos que el crecimiento en la iglesia tiene que ser cada vez más para poder llegar a la estatura de Cristo Jesús, el varón perfecto. Y entonces, cuando entendemos esto, mira, iglesia, yo no te estoy hablando o quiero hablarte algo nuevo, sino esto es algo que Dios nos ha permitido aprender a través de su palabra, pero también a través de escuchar a
la palabra de Dios a través de pastores que nos han antecedido y también de pastores que tenemos cobertura. Entonces esto es importante, iglesia, que podamos entender lo que Dios nos quiere enseñar y no desviarnos de su camino. El crecimiento de la iglesia tiene que ser específico sobre nuestras vidas al nivel de poder llegar a la estatura del varón perfecto. Y mira, el libro de Lucas capítulo 2 versículo 52 nos enseña cómo iba creciendo nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando logramos tú y yo comprender que el Señor Jesucristo tuvo un crecimiento específico y que la misma Biblia nos lo enseña, eso nos puede dar luz y revelación de cómo nosotros podamos ir siguiendo. En pocas palabras, quiero hablarte de algunas características, ¿verdad?, de un sano crecimiento de la iglesia, de la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, porque ese crecimiento nos va a ayudar para nuestra salvación, como lo leíamos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, ¿verdad? Y entonces, esto sí, bien hermoso, porque dice la palabra de Dios en Lucas 2:52 de la siguiente forma: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, amados hermanos, tenemos que crecer. ¿Por qué no le dices a la persona que tienes a la par, cómo uno ya siendo adulto puede seguir creciendo? Sé que no va a faltar aquel chistoso que podrá decir, pues vamos a crecer ya no para arriba, sino crecemos para los lados, crecemos con la panza, ¿verdad?, para enfrente. Hay algunos que inclusive hacen broma del púlpito de los pastores, porque dicen ya trae púlpito integrado, cuando nuestra pancita se está haciendo redondita, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, no se habla de ese crecimiento, sino se está hablando de un crecimiento espiritual, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿verdad? Él creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora, no me voy a detener a hablar cada una de esas tres áreas, porque como te dije, quiero hablarte de algunas. No son todas las características, pero la iglesia tiene ciertas características de un sano crecimiento, y a la vez veamos, ¿verdad?, la antítesis, si se lo podemos decir así, de características de un crecimiento que realmente es enfermizo, que no es nada sano. Y cuando uno crece, ¿verdad?, sanamente como iglesia, gloria a Dios, porque todo va a ir bien. Ahora, ¿cómo podemos en este momento, donde no tenemos la oportunidad de congregarnos en un templo físico, ¿verdad? ¿Cómo tenemos la oportunidad entonces de crecer en casa, siendo iglesia? Recuerda que hemos estado hablando que la iglesia no se limita a cuatro paredes. La iglesia es toda aquella persona que ha recibido y confesado con su boca, ¿verdad?, con sus labios, y creído en su corazón que Jesucristo es Señor y Salvador personal, pero que lo ha confesado con su voz. Entonces, iglesia, si tú y yo somos parte de esa declaración de fe, tenemos que crecer. Y no podemos quedarnos estancados. El camino de un cristiano no nada más se trata de decir, gloria a Dios, ya llevo 20 años como cristiano, 14. Es más, pregúntale si tienes a alguien que es cristiano al lado tuyo, ¿cuánto tiempo llevas en el camino de Dios? ¿Cuánto tiempo llevas en el camino de nuestro Señor Jesucristo? Porque tú y yo podemos jactarnos de decir, gloria a Dios, toda mi vida, mira, desde que era una persona que estaba en el vientre de mi madre, Dios me dedicó, y desde ahí mi madre me llevaba a los cultos. Cuando nací me dedicaron al Señor y he crecido toda mi vida en el Evangelio. Bueno, tal vez hemos pasado toda nuestra vida en el conocimiento de la palabra de Dios, pero no hemos crecido. Tal vez nos hemos estancado, tal vez hemos tenido un crecimiento enfermizo, tal vez sí hemos estado creciendo, pero no sanamente, sino hemos estado creciendo enfermos, y tenemos que aprender a crecer. Mira, una característica de un sano crecimiento lo encontramos claramente en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, amada iglesia. Y mira el versículo 1,
la palabra de Dios dice lo siguiente: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando se refiere a todos, no se refiere a todos los que habían creído y habían sido discípulos del Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios a través del apóstol Pablo nos enseña que una vez que Jesucristo fue resucitado, se apareció a más de 500 personas. Pero aquí en Hechos capítulo 2, el versículo, permítame, eran como 120 los que estaban ahí, ¿verdad?, reunidos. Eran el número, Hechos capítulo 1, versículo 15. Notemos qué dice la palabra de Dios. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo. Ahora quiero que notemos, iglesia, que eran 120 personas. El Señor Jesucristo se le apareció antes de que pudiera, ¿verdad?, llegar la fiesta del Pentecostés que dimos lectura en Hechos 2:1. Se le apareció a más de 500, pero solamente 120 aproximadamente eran los que estaban unánimes. Entonces esa era la iglesia que estaba creciendo sanamente. Porque quiero que notemos que había un gran número de personas que no estaban creyendo sanamente. Entonces voy a pedir a mis hermanos de proyección si me pueden ayudar con la cita, ¿verdad?, donde dice que el Señor Jesucristo se apareció a más de 500 personas aproximadamente, y para poder dártela. Entonces quiero que notemos, iglesia, que no todos estaban unánimes. Y nota que, digámoslo así, la primera característica de que la iglesia, la verdadera iglesia que está creciendo sanamente, alcanzando la estatura del varón perfecto, es que es unánime. Recordemos que el Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad?, capítulo 1 de Hechos, versículo 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y no todos esperaron la respuesta. No todos permanecieron en Jerusalén. Hubo gente que fue incrédula. Así nosotros tenemos que, me refiero así de unánimes, nosotros tenemos que permanecer en el camino de Dios, porque sabemos que Él ha prometido venir pronto por su iglesia. Y la iglesia tiene que estar como cuando inició, unánimes. Recordemos que hablábamos, ¿verdad?, hace 15 días acerca del domingo, ¿verdad?, 5 de abril, hablábamos que una de las cosas que Dios le dijo a la iglesia de Filadelfia: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y cuando uno guarda la palabra de Dios como iglesia, significa permanecer unánimes. Entonces mira, a la cita que te estaba mencionando es primera carta a los Corintios 15:6. Vamos a verla, ¿verdad? Ahí en casita, primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 6. Dice la palabra de Dios: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. El apóstol Pablo está hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que se le apareció a más de 500 personas. Ahora, iglesia, quiero que notemos esto. El Señor Jesucristo quiere que estemos unánimes. Ahí mismo en el capítulo 2 de Hechos, pero ahora el versículo 46, quiero que notemos que vuelve a recalcar la palabra de Dios, que ellos estaban unánimes. Y no solamente eran 120 ya, eran mucho más las personas que se habían añadido. Aquí no nos dice con exactitud cuánto tiempo había pasado en que ellos verdaderamente crecieron, no solo en número de almas. Dios quiere que crezcamos en número de almas, pero eso, Él es el que añade las almas a su iglesia. No somos nosotros.
sino es nuestro Señor Jesucristo que va añadiendo. Y vamos a leerlo en el verso 46 y 47 capítulo 2 de Hechos. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día en la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso vemos que el primer, ¿verdad?, domingo del mes tuvimos Santa Cena, ¿verdad? ¿Por qué? Es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, aún de la iglesia, que lo hacían en sus propias casas y que ahora a nosotros nos toca hacerlo, ¿verdad?, mientras tengamos la indicación de estar en nuestras propias casas. Que aclaro, no es que esté en contra, ¿verdad?, de aquel pensamiento que ha surgido en estos últimos días donde la iglesia solamente se traslada a las propias casas, porque la iglesia tiene que seguir siendo iglesia aún en casa. La iglesia no solamente es cuando venimos a un templo, ¿verdad? La iglesia es iglesia aún en casa. La iglesia no deja de ser iglesia porque se termine el culto. La iglesia no deja de ser iglesia porque tal vez ya no esté en la reunión de oración, en la reunión cual sea, dentro de un templo, físicamente hablando. La iglesia sigue siendo iglesia aún en casa. Entonces, la iglesia realmente no se ha trasladado a ningún lugar, sino tiene que seguir siendo iglesia en casa. Y por eso no me lo tomen a mal, ¿verdad? Porque la iglesia realmente siempre ha permanecido. La verdadera iglesia siempre se refleja estando en casa, sirviendo al Señor estando en casa. Ahora, notemos, amados, que dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ¿sabes? Hay gente que no cree en nuestro Señor Jesucristo porque ven que no hay unidad en nosotros. Ven que no estamos unánimes. Ellos perseveraban. Perseverar tiene que ver, amada iglesia, ¿verdad? Perseverar tiene que ver con estar creciendo. Ahora, veamos lo que dice Mateo 12:25. Por favor, Mateo 12:25. ¿Qué es lo contrario de ser unánimes? La palabra de Dios nos enseña, cuando el Señor Jesús estaba enseñándoles, ¿verdad?, a los fariseos, ellos empezaron a hablar blasfemias del Espíritu Santo. Y en el verso 25 el Señor Jesús dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, iglesia, tenemos que entender que cuando no estamos creciendo sanamente, hay divisiones. Es decir, que una característica de una iglesia enferma en su crecimiento es que está dividido. Aún en nuestra casa, mira, Dios nos ha llevado a nuestra casa. Y yo te pregunto, iglesia, ¿ya te reconciliaste con todos? Porque ahí, mira, de repente, probablemente no vivas con tus suegros, pero ¿cómo te llevas con ellos? ¿Qué dices? Qué bueno que está la cuarentena, porque así ni quiero verlos y así no me obligan a irlos a ver, porque tenemos que guardar precauciones. Vamos a ser honestos, ¿cómo te llevas con tus padres? ¿Cómo te llevas? ¿Estás dividido? ¿Cómo te llevas con tu familia? ¿Estás enojado con alguien? Ahora, dentro del cuerpo de Cristo, ¿cómo no es posible que en medio de esta circunstancia podríamos estar divididos en decir: no, mira, no me es necesario ir al culto, yo puedo escuchar la grabación cuando yo quiera, al fin y al cabo Dios conoce mi corazón y no es necesario que yo esté ahí? Tú estás poniendo división ahí, porque no estamos unánimes. Una de las cosas que la iglesia permanecía unánimes era en la oración, por ejemplo. Yo no sé si en estos días que llevamos orando los jueves 5:30 de la mañana en nuestras casas y los viernes a las 9 de la noche, ¿realmente tú te has unido en ese sentir? ¿O has sido una persona que pone división diciendo: luego lo hago, luego lo hago?
No, es que me llegó visita, mejor luego lo hago más tarde porque no lo puedo correr. No lo puedes correr, al contrario, puedes llamarlo para estar en el mismo sentir, unánimes. Tenemos que aprender a estar unánimes, iglesia. Y no es algo que a mí se me antoje, sino la palabra de Dios lo enseña, porque ese es un claro crecimiento. Ahora mira, cuando vemos, ¿verdad? En Hechos 2, versículo 4, Hechos 2, versículo 4, amada iglesia, dice la palabra de Dios: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Significa que cuando uno está creciendo en unidad, sanamente como iglesia, va a venir el derramamiento del Espíritu Santo. Y el derramamiento del Espíritu Santo trae una evidencia inicial, que es el hablar en lenguas. Pregúntale a la persona que tienes cerca de ti: ¿cuándo fue la última vez que hablaste en lenguas? O tal vez, mira, hay gente tan incrédula que cree que el hablar en lenguas no es para estos tiempos, que solamente fue para estos tiempos en el siglo I. Y eso es una falacia, porque el Espíritu Santo aún está vigente para nuestros tiempos, pero se necesita estar en el mismo sentir. Ahora, más que antes, necesitamos del Espíritu Santo para poder ser guiados. Mira, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Amada iglesia, Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 3. Voy a dar lectura, dice la palabra de Dios: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Mira, cuando tú y yo no estamos creciendo sanamente, estamos creciendo enfermos, andamos en la carne y el derramamiento del Espíritu Santo no está sobre nosotros. Tenemos que aprender, mira, a estar unánimes. Y déjame decirte esto: para eso necesitamos la palabra de Dios. Recuerda lo que Dios le dice a la iglesia de Filadelfia: porque por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso significa que una otra característica de un sano crecimiento, ¿verdad?, es que la palabra de Dios es ungida. Ahí mismo, mira, en Hechos 2, versículos 14 al 42, vemos que hubo una palabra poderosa sobre la iglesia. El apóstol Pedro empieza a predicarles con poder y autoridad la palabra de Dios. Hubo arrepentimiento, almas salvas. Pero mira cómo dice el versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No podemos decir que estamos creciendo como iglesia si no perseveramos en la enseñanza. No podemos decir que estamos creciendo como iglesia si no tenemos en común todas las cosas, y mucho menos, amados hermanos, tenemos unidad en las oraciones. Perdóname, iglesia, pero no es mi afán echarte ninguna pedrada, sino simplemente entendamos que el crecer como iglesia no se trata de crecer numéricamente, porque eso lo añade el Señor, no nosotros. Crecer como iglesia, tenemos que crecer en la palabra. Pregúntale a la persona que tienes a la par, o mejor dicho, dime 5 textos de la Biblia que te sepas. 5 textos de la Biblia.
Porque a veces, ¿sabes? No pasamos de Juan 11:35. Jesús lloró. 1. Dime otro texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. 2. Dime otro texto. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. 3. Dime otro texto. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 4. Dime otro texto. Iglesia, y a veces solo nos acordamos de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, en este punto me voy a detener un poco más, porque quiero que notemos que lo contrario a tener la palabra de Dios ungida sobre nuestras vidas es la falta de la palabra. Cuando una iglesia dice que está creciendo, pero está enferma, es cuando tiene falta de la palabra. Mira, no se trata de ponernos a debatir, pero a veces nuestro tiempo como cristiano pasa y hay personas que no entienden cuáles son los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, una ocasión escuché a alguien decir: Dios me ha dado el don para echar fuera demonios. Iglesia, ese no es un don, esa es una señal para los que creemos en Él, y en su nombre echaremos fuera demonios. Entonces quiero que notemos, a veces cuando falta palabra de Dios sobre nuestras vidas, decimos cada ocurrencia. Por ejemplo, a veces decimos, ¿verdad? Ay, me acuerdo cuando a Noé se lo tragó un gran pez. Iglesia, a Noé no se lo tragó un gran pez. ¿Y sabes por qué? Porque nos hace falta palabra a veces. A veces nos hace falta palabra. O mejor dicho, todos los días nos hace falta palabra. Y mira, lo que quiero darte a entender, iglesia, estoy por terminar, pero quiero que notemos lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame a la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2. ¿Sí? ¿Lo tienes ahí en casita? Vamos a la lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces mira, cuando falta palabra en la iglesia, podríamos caer en la trampa de la apostasía. Apostasía no es de que me vaya de la iglesia. Apostasía va más allá. Apostasía es que me llame cristiano, pero estar alejado de la misma palabra de Dios. Y entonces tenemos que entender que cuando un cristiano no avanza en su crecimiento espiritual y a la vez en el desarrollo de su conciencia, corre peligro de entrar en el proceso de involución. Y sobre todo, amados hermanos, a eso se le llama apostasía. Es decir, no estar creciendo, no estar avanzando, evolucionando. Entrar a la apostasía. Porque puede venir cualquier otra persona. Mira, y aquí quiero detenerme un poquito más. Ahorita son tiempos peligrosos, no por lo que está pasando en cuanto a la pandemia nada más. ¿Cuánta gente está predicando ahorita en internet? ¿Cuántos?
Estamos tomando la palabra de Dios para poder transmitir el mensaje de salvación, el mensaje, de fortaleza. Pero mi pregunta es, iglesia, ¿estás escuchando lo correcto? Porque probablemente muchos llegan del trabajo y dicen, como no me dio tiempo ver la transmisión de mi iglesia, aparte como mi pastor ya me aburrió, él predica mucho, él se tarda demasiado, ahora voy a escuchar a otro. Yo no te estoy diciendo que solo escuches a tu pastor. La misma palabra en Romanos, mira, Romanos capítulo 10. Dice lo siguiente, versículo 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero el verso 15 me impacta. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El apóstol Sergio Enríquez predicaba, ¿verdad?, la semana pasada acerca de estos versículos. Y lo que me impactó, amados hermanos, es lo siguiente. Nadie puede invocar a Dios cuando no cree en Él. Para poder invocar a Dios tenemos que creer en Él. Y nadie, ¿verdad? Ni tampoco podemos, ¿verdad?, a creer en Él a menos que hayamos oído hablar de Él. Nadie, ¿verdad? Nadie puede oír nada acerca de Él si no hay quien les predique. Y sobre todo, nadie puede predicar su palabra si alguien no los ha enviado. Sabemos que específicamente tenemos que tener el llamado de parte de Dios a predicar. Sí, el mismo Señor Jesús dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero esa no fue una tarea que se la dejó a cualquier persona, se la dejó a sus discípulos. No todo el que creyera en Él nada más, sino a sus discípulos les dijo, id y haced discípulos, prediquen, hagan discípulos. Ahora, nota que el versículo, ¿verdad?, 15 está diciendo, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Entonces me impacta, ¿verdad?, porque el apóstol Sergio decía lo siguiente: ¿quién mandó a predicar a aquellos que estamos viendo predicar actualmente? ¿Quién? Y eso en verdad tiene razón. No porque lo diga el apóstol Sergio, sino porque lo dice la palabra. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Hay gente que tal vez se atreve a predicar cuando nadie los mandó. Probablemente este video alguien lo vaya a juzgar y a decir que está mal. ¿Cuánta gente vemos que se la pasa juzgando y diciendo, no, está mal? Mira, si se habla de diezmos, no falta quien empieza a predicar en contra de eso, a decir que el diezmo no es bíblico, que la ofrenda no es bíblica. Hay gente que no cree en los 5 ministerios, empezando por el de apóstol, por ejemplo. Entonces, ¿quién les envió a predicar? Pregúntale a la persona que tienes a la par. Todas las predicaciones que estás escuchando por internet, ¿sabes de dónde salieron esas personas? ¿Sabes si realmente tienen su fe cimentada en la palabra de Dios? Recuerdo mucho el consejo de mi padre. Cuando estaba a punto de entrar al seminario bíblico, al instituto, él me dijo lo siguiente: mijo, vas a ver muchas cosas ahí en ese instituto probablemente.
hay enseñanzas que no son bíblicas. Y me dijo, algo que me ha ayudado mucho a saber lo que ahora yo sé, es leer la Biblia. No lo aprendí en 2 años o en 3 años o en 1 año de seminario bíblico. Lo que sé lo he aprendido en el transcurso del tiempo por escudriñar las Escrituras. A lo que voy, iglesia, hay gente que porque tal vez llegamos a ir a unas cuantas clases de teología, yo no digo que esté del todo mal, algunas cuantas clases de hermenéutica, etcétera, juzgamos todo y decimos que nada es de Dios y eso está mal. Ahora, cuando estamos en unidad, nota que el crecimiento de la iglesia, el verdadero crecimiento, una característica es estar en unidad, estar en el mismo sentir, tener las mismas cosas en común. No importa si tal vez la persona que está predicando por internet, de repente no le conozco, no es del mismo ministerio, pero el mismo Espíritu Santo nos hace estar en el mismo sentir y decir, es correcto, porque conocemos la palabra. Pero cuando no conocemos la palabra, nosotros estamos creciendo enfermizos y nos pueden engañar. Como aquella frase de Gandhi que se ha popularizado durante muchas plataformas cristianas, en que Dios aborrece el pecado, mas ama al pecador. O va más o menos así la frase. Pero no es algo que sea bíblico. Esa es una frase humana de un personaje que en su momento se llamó Gandhi. Y ahora, iglesia, mira, ¿cuántos ya se quieren ir? Ninguno. Gloria a Dios, no escucho ninguno. Entonces eso quiere decir que están atentos, ¿verdad?, a la predicación. Y cuando hay apostasía en nuestro crecimiento, no nos vamos a dejar enseñar por la palabra de Dios, porque vamos a hacerle más caso a un comentario que está en algún libro o en mi Biblia de estudio, porque tal vez compro mi Biblia de estudio y ahí veo que un hombre hace un comentario, por eso se llama comentario, de un personaje. Pero entonces, iglesia, tenemos que entender que son solo comentarios humanos y no significa que sea la realidad. El mismo Espíritu Santo nos va a ir enseñando. Acuérdate, San Juan 14 lo dice, y el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará, os recordará todo lo que tengamos que aprender. Pero si tú y yo empezamos a leer la Biblia sin orar, vamos a ser engañados fácilmente. Si empezamos a escuchar a una persona humanista, ¿verdad? Que mira, actualmente se está dando mucho. Yo sé que hay formas para poder exponer la palabra de Dios. Hay gente que se tarda 5 minutos y van directo al grano. Hay gente que se tarda 30, hay gente que se tarda como yo, 1 hora. Pero amados hermanos, el punto es que hablemos palabra. Si tú y yo no tenemos ese crecimiento sobre nuestras vidas, nos estamos estancando y no podremos guardar su palabra de Dios en nuestro corazón. Ahora, ¿me dan oportunidad unas citas más o no, iglesia? Porque aquí ya sonó mi cronómetro. Pero ¿qué dicen en casa? ¿Qué dicen? ¿Que sí? Ok, vamos a darle. Lo siento por los que dijeron que no, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, mira, que otra característica de estar creciendo sanamente es cuando como iglesia hay amor verdadero. Acompáñame a primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 16 y 18. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Nota esto, un amor verdadero no solamente entre nosotros como iglesia, sino aún por la gente que no es parte de su iglesia.
Por eso el versículo 20, mira, dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El verso 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En este tiempo que estamos atravesando de pandemia, iglesia, ¿por qué es necesario crecer? Porque, insisto, una característica es que haya un amor verdadero. Y si hay un amor verdadero por Dios, no va a haber temor por lo que pueda estar atravesando nuestra propia vida, nuestra familia, porque sabemos que todo va a estar bien. Y ese mismo amor por Dios, insisto, nos va a llevar, escúchame bien, iglesia, a no ser mentirosos y hablarle a aquellos que nos han lastimado por amor, no por hipocresía. El mismo amor por Dios que decimos tener, no vamos a hacer, mira, porque, insisto, hace un momento te decía, ya te reconciliaste con tu suegra, con tu suegro, con tus padres, o tienes tanto orgullo que dices, sí, ya los perdoné, pero de lejitos, porque si los veo, mira, se me revuelven las tripas. ¿En verdad te llevas bien con todos en la iglesia? Vamos a ser honestos. Yo estoy hablando al rebaño que Dios me ha permitido pastorear, Nuevo Amanecer. Pero permíteme preguntarte esto, iglesia. ¿Cuántas veces has dejado de congregarte simplemente porque te enojaste conmigo como tu pastor? ¿Te enojaste con tu líder? ¿Te enojaste con la pastora? ¿Te enojaste con algún hermano de la célula, por ejemplo? Y por eso ya no vas ni a la célula. Por eso ya no vas ni a los cultos. Te llamas cristiano solamente porque mandas a tu esposa a los cultos, pero tú ya no vas. O porque mandas a tus hijos a los cultos, pero tú como padre ya no vas. Te has estancado y ya no has crecido. Tu crecimiento es enfermizo y probablemente te hace falta palabra de Dios en tu corazón para que salgas de esa apostasía en la cual estás cayendo. Necesitas de Dios. No podemos ser mentirosos. Ahora, insisto, lo contrario a un amor verdadero, hermanos, ¿qué sería? Pregunto. Un falso amor. Un falso amor. Si tú y yo decimos, no, mira, amo a Dios, pero ahí está mi hermano, ¿verdad? Tocando el teclado y ¿de qué me serviría? Aquí saludarle, decirle Dios te bendiga, gracias por ayudarme, y al llegar a mi casa empezar a hablar pestes de él. Yo me convertiría en un hipócrita. Tal vez de qué serviría que mis hermanos que nos están apoyando aquí nos estén apoyando y diciendo pastor para la gloria de Dios, y al llegar a sus casas digan, no, ese pastor es bien enojón y ni siquiera nos da la paga que merecemos. Yo sé que no lo dicen, es solo un ejemplo. ¿De qué nos serviría? Sería un falso amor. Amados, primera carta a Timoteo 6:10. ¿Cómo voy con el tiempo? Ok. Si me ayuda los ministros de alabanza, por favor. Primera carta a Timoteo 6:10. La Biblia dice lo siguiente: porque raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando dejamos que el enemigo nos engañe con pensamientos de nadie me ayuda, mire pastor, usted es un mentiroso, no me ayuda, no esto, o la iglesia, ¿dónde está el amor que dicen tener si no nos ayuda en estos tiempos difíciles? Probablemente porque tu amor no está por Dios, sino por el dinero. Y la poca ayuda que se te pueda dar no la valoras. Y dices, nadie me ha ayudado, pero eso es mentira. Porque siempre habrá personas que Dios ponga para ayudar a nuestra vida, aún en las necesidades más mínimas. Siempre habrá personas. Cuando hay un falso amor, nuestra fe no es correcta con Dios y sobre todo nos quejamos por todo y decimos que todo nos duele. Nos afecta lo que nos diga el hermano, lo que predique el pastor, nos afecta todo porque estamos enamorados tal vez de las riquezas. Y ya esto, tal vez ya te tengo cansado de que todo este tiempo te he dicho, no pongas tu confianza en las riquezas. Pero anota estas características, por favor, y ahí en proyección las van a pasar, ¿verdad? Pero otra característica de un sano crecimiento es que somos dadivosos. Filipenses 4, verso 15 al 18, la palabra de Dios nos enseña cómo la iglesia de los filipenses fue bien dadivosa con él. Dice el versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Nota cómo había más iglesias, pero solo la iglesia de los filipenses fue capaz de ayudar al apóstol Pablo. Los demás no lo hacían. Y mira, a veces da tristeza decirlo, ¿verdad? Nosotros como iglesia, yo he intentado enseñarte lo siguiente: cuando venga alguien a compartirnos de la palabra de Dios, vamos a juntar una ofrenda para que sea de bendición a su vida y pueda seguir predicando la palabra. Sé que muchos no lo hacen por la cuestión material, pero hay que saber inclusive ser dadivosos. Porque a veces decimos, ay, qué bonito estuvo la prédica, y no tomamos en cuenta que a ese hermano, ese pastor que invitamos, hizo gastos para poder compartirnos la palabra. Y más si tiene esposa, si tiene hijos. A veces, mira, con esto que estamos pasando acerca de la pandemia y tratar de organizarnos para transmitir por internet cada vez mejor, va más de 2 personas que he escuchado decir esto. Yo creía que era bien fácil. Creía que nada más se trata de poner el teléfono y ya nada más. No. Ahora, el pararse aquí toma una preparación. No se trata solamente de decir, bueno, pues ya a ver lo que Dios me da. No. Y hay gente que no valora eso. Hay gente que no es dadivosa, ¿verdad? No valora el templo y se queja. ¿Para qué tanta ofrenda? No sabe que se paga la luz, que se paga agua, que se paga, que se tiene que pintar el templo porque las lluvias desgastan el techo, desgastan inclusive la pintura. Hay gente que no valora la silla donde está sentado, probablemente cuando viene a un templo y dice, hay sillas bien feas o bancas bien feas, pero todo eso cuesta. Somos privilegiados y no somos dadivosos. Segunda carta a los Corintios 9:6. Te invito a que te pongas de pie en tu lugar y vamos a orar para despedirnos. Pero quiero que oremos no como de costumbre, sino que a la vez entonemos un cántico a Dios
y le digamos: ministra nuestro corazón. Perdóname, Padre, si he estado creciendo de una manera enfermiza. Segunda carta a los Corintios 9:2, mira cómo dice. Perdón, 9:6. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿A qué se refiere esto? Lo contrario de un crecimiento sano como iglesia es cuando somos escasos en dar. Por ejemplo, es fácil poder decir en estos tiempos donde tal vez el trabajo ha ido disminuyendo, decir: no voy a ofrendar, no voy a diezmar porque no tengo. Es fácil decirlo, pero un corazón que es dadivoso, un corazón que es fiel a Dios, que está creciendo, confía en que no es la cantidad la que Dios le agrada, sino es la fidelidad. Y no importa, mira, si mi ganancia fueron 50 pesos al día, de ahí yo tomo una ofrenda y digo: Señor, aunque no voy hoy al culto de martes, pero voy a apartar mi ofrenda porque es para ti, Señor. Y cuando llegue ahí, Padre, ahí va a estar mi ofrenda. Pero a veces, ¿sabes qué hacemos? Ahí luego la pongo, ahí luego la echo. No, eso es ser escasos. Tenemos que aprender a ser dadivosos. Ahora, no me refiero solo a las cosas que tienen que ver con la iglesia. Dadivosos, inclusive si vemos a nuestro vecino necesitado. A veces necesita agua y no le queremos dar agua. A veces necesita que le hablemos de la palabra de Dios y no lo hacemos. No somos dadivosos. Ahí en pie en casita, entona junto con nosotros este cántico. Levanta tus manos y alaba su nombre con tus propias palabras. Dile: Señor, perdóname si he causado división en la congregación donde me has puesto. Si en lugar de unirme a los tiempos de oración, a los días de culto, mis pensamientos son diferentes, mi sentir es diferente, y digo: no, yo no. Y causo división, Señor. A veces cuando el pastor me indica que el día de célula se va a cambiar, me enojo y digo: yo no puedo, no cuenten conmigo. Y en lugar de unirnos en el mismo sentir, solo pienso en mí y causo división y digo: no. Y al causar división, no falta otro que lo convence y diga: sí, yo también no. Y entonces estamos creciendo enfermos. Dile: Señor, ayúdame a no convertirme en una persona que no tenga palabra tuya, que me convierta en un apóstata. Mira, tal vez has estado escuchando predicaciones pero sin la palabra, más fábulas, más historias y cuentos que el sustento de la palabra de Dios. Hemos dejado de ser dadivosos, nos hemos convertido en mentirosos por no amar correctamente. Aún no hemos aprendido a perdonar. Digámosle: Señor, ayúdame a perdonar. Si tú, iglesia, amas a Dios, dile de esta forma: Padre, llena esta casa, no solamente a mi familia, sino llena mi vida, Señor, de tu presencia. Para poder crecer necesitamos, quiero que notes esto, una característica del sano crecimiento de la iglesia es cuando hay el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. Y entonces cuando su presencia viene, podemos decirle: ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa
poder crecer, Señor. En el nombre de Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Gracias. Ahí en casita, levanta tus manos y dile gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, Señor. A través de cada persona que tome lugar, puede ser alguien enviado por ti, Señor, con tu autoridad y tu bendición, Señor. Con esa palabra que en verdad edifique nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por este tiempo. Iglesia, levanta tu mano derecha y en el lugar donde estás y dile que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y seguimos en contacto.